buenos días a todos. Yo soy Monseñor Fernando Felice Sánchez, puertorriqueño, sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de San Juan, la segunda diócesis más antigua del mundo y la primera en recibir a su obispo. El primer sucesor de los obispos en llegar a América fue el obispo de San Juan de Puerto Rico, que llegó en el 1512, el día de Navidad, don Alonso Manso. Pero yo no soy tan viejo como don Alonso Manso. Estoy aquí hace 20 años, soy párroco y rector de este santuario que se llama la Gruta de Lourdes. Un día de la Epifanía de 1925 fue fundado este santuario en agradecimiento por una gracia recibida por la esposa del dueño de esta finca que se llamaba Villa Manuela. Estamos en el municipio de Trujillo Alto, que es vecino y está dentro del área metropolitana de la ciudad de San Juan de Puerto Rico. Don Ángel Rivero Méndez, aunque puertorriqueño, era hijo de canarios y fue miembro del ejército español, se casó con doña Manuela Boneta, natural de San Juan. Durante la guerra hispanoamericana, pues él se destacó en esa guerra. Al finalizar de la guerra, él se dedicó a ser un pequeño empresario. Él le prometió al último gobernador español de Puerto Rico que cuando se muriera allá en España, entonces él escribiría el libro, porque él era uno de los protagonistas de ese libro de la guerra hispanoamericana, crónica de la guerra hispanoamericana en Puerto Rico. Y en el 1922 se fue con su esposa a España y allá cuando estaban allá, ella sufría de bocio, que es una enfermedad, y ella le dijo, vamos a Lourdes, porque espero de la Virgen una gracia especial. Y fueron a Lourdes. Y él escribe un librito, ¿verdad? Mi visita a Lourdes. Cuando regresaron con el libro ya impreso en España, pues ellos decidieron donar esta propiedad a la Iglesia Católica, para que fuese siempre un santuario dedicado a la Virgen de Lourdes. No todo el mundo que va a Lourdes recibe un milagro, pero todos reciben gracias, por eso es que siguen yendo a Lourdes, ¿no? Así que la Virgen no solamente hace milagros, también concede gracias. Y por eso fue que donaron esta propiedad y lo primero que se construyó fue esta ermita que está aquí. Esta ermita, que ya tiene 100 años, fue hecha por uno de los primeros arquitectos puertorriqueños ya de la época americana. Y el 6 de enero, el último obispo de Puerto Rico, porque a partir de esa fecha empieza a ser obispo de Ponce, obispo de San Juan, el último obispo de Puerto Rico, que era Monseñor Jorge Carruana, de origen maltés, vino a bendecir esta ermita. Y desde entonces, ya más de 100 años, sigue siendo un lugar de peregrinaje de toda la isla de Puerto Rico, dedicado a la Virgen de Lourdes. El estilo de la ermita, como ustedes ven, tiene elementos moriscos, porque en ese momento los puertorriqueños quisieron reafirmar su identidad hispánica ante el cambio de soberanía. Y por eso tiene unos arcos así y tiene unas estrellas de 8 puntas, que las veremos también en el templo. La ermita fue agrandada, de hecho, la fachada estaba justo debajo de la campana, y luego fue agrandada porque venían tantas personas a la ermita a rezar que se necesitaba más espacio. Así que desde entonces, desde el 1925, fue creciendo el santuario. En el 26, al año siguiente, hicieron la gruta, la pequeña gruta que imita la gruta de allá de Francia, de Lourdes. Luego, en el 28, hicieron el Via Crucis. Como Lourdes en Francia, además de la capilla, de la basílica y de la gruta, tiene un Via Crucis, pues ellos querían que los peregrinos tuviesen una experiencia de lo que podían experimentar en Francia. Y por eso hicieron el Via Crucis, el Día del Sagrado Corazón. En junio de 1928 se inauguró este Via Crucis que gente pudiente de Puerto Rico había encargado a una firma italiana que todavía existe, está en Google, se llama Arrighini. Ellos habían venido a Puerto Rico en el siglo XIX para vender estatuas para los cementerios. Y entonces, al irse de Puerto Rico, dejaron el negocio aquí operando a cargo de un señor que vivía en este barrio de Las Cuevas, en Trujillo Alto. Así que don Ángel Rivero y doña Manuela se juntaron con este señor
y lograron traer estas imágenes, que son las imágenes casi de tamaño natural, el primer Via Crucis monumental que hay en Puerto Rico, del mejor mármol, que es el mármol de Carrara. Entonces ya vinieron muchos peregrinos. Al morir don Ángel, doña Manuela ya vivió aquí unos años, pero luego se retiró y murió en el 1953. Los capuchinos se encargaron del 40 hasta el 75 de esta capilla, que sirvió como una pequeña capilla de la parroquia madre de Santa Cruz de Trujillo Alto. Pero a partir del 75 también se volvió una parroquia independientemente, ¿verdad? Y la hemos estado administrando los sacerdotes diocesanos. Aquí vienen muchos peregrinos, sobre todo en el tiempo de Cuaresma, y vienen sobre todo a hacer el Vía Crucis. Así que les voy a invitar a que nos acompañen para que conozcan los lugares interesantes que vemos y conozcan parte del arte al servicio de la fe, como en el templo que terminamos en el 2009, aunque se empezó a construir en el 1983, pues está el arte de la pintura, de los vitrales, de la escultura al servicio de la fe. Así que vénganse, vamos a conocer la Gruta de Lourdes. Estamos en un santuario. ¿Qué es un santuario? Un lugar de encuentro con Dios. El santuario nos ponemos en peregrinaje, estamos en un año santo también, y los peregrinos son aquellas personas que quieren cambiar, ¿verdad? De lo normal, de lo natural, de lo de cotidiano a algo especial. Así que el caminar, el ser peregrino es ir al encuentro de Dios o al encuentro de un amigo de Dios, que pueden ser los santos. Por eso, lugares de santos, lugar santo. Y el lugar santo es el lugar de encuentro, así que es un lugar de oración, es un lugar de penitencia, porque el que peregrina, antes uno no se montaba en un avión y ya llegaba a las 5 horas o a las 3 horas, sino que uno tenía que pasar carreteras y fríos y oscuridad y dónde alimentarse y todo eso, ¿no? Así que el peregrinaje uno se traslada al lugar de encuentro con Dios. Y mucha gente viene aquí a orar. Eso es un lugar de la cercanía de Dios, y la belleza de la naturaleza nos ayuda, ¿verdad?, a encontrarnos un poco en esa paz, en esa tranquilidad. Mucha gente que visita el santuario de la Gruta de Lourdes dice, qué paz se siente aquí. Y eso es verdad, porque al estar uno más cerca de Dios y de los santos, pues uno se siente en paz, en alegría, no se siente amenazado. Aquí vemos estas piedras gigantescas que se llaman piedras plutónicas, porque cuando Puerto Rico salió del mar, estábamos en el Océano Pacífico y todavía no existía Centroamérica, al final de la época de los dinosaurios, las primeras rocas se fue construyendo Puerto Rico con erupciones volcánicas. Por eso se llaman rocas que salen del lugar del reino de Plutón, se llaman rocas plutónicas. Por eso esta finca no se desarrolló, porque tenía tantas de estas piedras que no se podía explotar comercialmente. Pues aquí aprovecharon estas piedras plutónicas para hacer esta pequeña réplica del santuario de la Gruta de Lourdes. Una gruta no es una caverna, sino que es un espacio que tiene una boca amplia y no es muy profundo. Eso es lo que quiere decir una gruta. Y aquí, pues la gente se siente más cerca de la Virgen, ¿no? Aquí vemos a la imagen de la Virgen, que es Nuestra Señora del Rosario. Fue la que se le apareció a esta joven pobre, con un cierto grado de lentitud mental, que se llamaba Bernarda, María Bernarda, o cariñosamente la llamaban Bernadette. Pues en el 1858 ellas estaban recogiendo, era una niña muy pobre. Ella dice que si hubiera encontrado a la Virgen a alguien más pobre y más bruta, se le hubiera parecido a ella, pero ella era la candidata por ser la niña más pobre y más lenta mentalmente que había en el pueblito de Lourdes, que queda en los Pirineos, al sur de Francia, cruzando la frontera de España. Y entonces ella se acerca, era una niña asmática muy enfermiza, se acerca y ve a esta señora muy hermosa, que al principio no le dice nada, y empieza a rezar el rosario. Y al rezar el rosario, ella no movía los labios porque estaba hablando con la Virgen, ¿no? Ella se quedó espantada, de hecho, al principio tenía miedo, susto. ¿Qué sería esto? Pero la señora era muy hermosa, y la Bernardita hace una expresión muy bonita. Dice,
nunca había visto a nadie que me hubiera mirado con tal dulzura y bondad. Una niña pobre, los papás lo habían metido a la cárcel por no pagar la renta de un molino frío y difícil donde vivía toda la familia. Así que la Bernardita queda asombrada. Las niñas que estaban recogiendo leña le dicen qué pasó y ella les dice, y ella va a volver como más de 12 veces a este lugar. No le creen, el cruzo el párroco no le cree. Dice, esto es una niñita que está tratando de llamar la atención para que la gente le preste atención. Pero finalmente fíjense que el párroco le dice, dime quién es, dile a la señora que te diga cómo ella se llama. Y la Bernardita le pregunta, señora, ¿cómo usted se llama? Y ella le dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Y ella se lo va repitiendo porque ya no entendía lo que estaba diciendo. Se lo va repitiendo, se lo memoriza, llega donde el párroco y le dice, ella me dice que se llama, yo soy la Inmaculada Concepción. Y el párroco dijo, ¿pero tú has oído eso en el catecismo? Ya ella tenía como 13 años. No, ya no, todavía no he hecho la primera comunión. No, ¿y sabes lo que eso quiere decir? No. Y ahí el párroco se convenció de que esta niña no se podía inventar ese título, que para San Maximiliano María Kolbe fue muy importante, tenía gran devoción a la Virgen de Lourdes, porque dice, ella es la santidad en persona. Es decir, desde que yo fui creada, concebida, soy santa. Yo soy la santidad en persona. Y la Virgen le pide una cosita sencilla, le pide dos cosas. Construyan aquí una basílica, una iglesia donde la gente pueda venir en peregrinaje, el santuario. Y que los sacerdotes hagan peregrinaje hasta aquí. Y este es el mensaje, penitencia, penitencia, penitencia por la conversión de los pobres pecadores. Así que orar y hacer penitencia, ese es el mensaje que le da la Virgen. La oración, el rosario. Fíjense que es la misma María, la Virgen María, la única Madre de Jesucristo, que también se va a aparecer en Fátima como la Virgen del Rosario y va a insistir que se rece el rosario, que se contemple el rosario, porque el rosario es una escuela de oración para contemplar la vida de Cristo, todo lo que Cristo nos ofrece a nosotros. Y contemplarlo con los ojos de la Virgen María. Esa es la razón de ser del rosario, ¿verdad? No es rezar así rápidamente una serie de oraciones y repetirlas. No, es contemplar los misterios y pedirle al Señor las gracias y las virtudes que en esos misterios, esos pantallazos de la vida de Jesús se están exponiendo. Así que finalmente la Virgen le dice a la Bernardita, usualmente en las apariciones, que son eventos que la iglesia tiene que verificar, esos no son todo lo que diga cualquier persona, ¿no? Los santuarios también tienen que estar aprobados por la iglesia. Hay gente que va y peregrina a lugares que no están aprobados por la iglesia y hay peligro para la fe en esos lugares. Pero la señal que da la Virgen le manda a la Virgen, a la Bernardita, que excave en esa gruta que había sido un lugar de un basurero, de hecho, y ahí sale agua. Las personas de fe van, ponen a niños enfermos en el manantial que allí brotó y se curan. Así que es la señal del cielo de que esto no es una invención de la pequeña Bernardita. A ella la examinan los tribunales de la iglesia y demás y entienden que uno puede creer. Cuando la iglesia aprueba un lugar de aparición y un mensaje, no obliga a la gente a creer eso. Les dice, si usted quiere, puede creer porque no hemos encontrado ninguna doctrina o enseñanza contraria a la fe. Así que la Bernardita, de hecho, en ese momento, que ella prohibió a su familia que recogiera dinero, siguieron siendo tan pobres como siempre, hizo su primera comunión y luego se metió a monjita y se murió de tuberculosis. De hecho, cuando estaba ella se murió joven, no cumplió ni los 40 años, y cuando la tuberculosis se la estaba comiendo, las monjas le dijeron, ve a Lourdes, porque allí salió ese manantial que ha curado a tantas personas milagrosamente. Y ella dijo, el manantial no es para mí. Continuemos visitando la gruta. En el santuario de Lourdes, en Francia, donde ocurrieron los eventos que
llevaron a que se volviera un lugar de peregrinaje de todo el mundo. Es un santuario internacional. Hay santuarios nacionales, como la Guadalupe o Częstochowa en Polonia, que son santuarios más bien de la gente de este país, aunque vienen otras personas. Pues el santuario de Lourdes, como el de Fátima, es un santuario en Francia, pero es internacional, es eclesial, es toda la iglesia. Y llegan enfermos a todos los días y tienen procesiones y se reza el rosario. Y hay unos lugares donde uno se puede o se podía bañar en el agua que tantas gracias ha concedido. A doña Manuela, dicho sea de paso, la señora que con su esposo regaló esta propiedad, ella no se curó del bocio, pero recibió una gracia tan importante de consolación. Hay veces que Dios, como en la unción no necesariamente te tiene que curar de la enfermedad, pero te puede dar la fuerza espiritual para encararla y ofrecerla, hacerla un sacrificio espiritual. Fue tan grande la gracia que ella recibió que quiso obsequiar esta propiedad para el culto a la Virgen de Lourdes. Y siempre la Virgen nos lleva a Jesús, ¿verdad? Pablo VI decía, María es toda de Jesús. María es el camino para llegar a Jesús, porque Dios escogió a María para que fuese el camino de que su Hijo llegase a nosotros, ¿verdad? San Alfonso dice, Él vino al mundo gracias a que la Virgen colaboró con el plan de Dios y sigue viniendo al mundo a través de la Virgen, que es su mediadora, por así decir. En el Lourdes original está la gruta, está la basílica que construyeron y finalmente está el Vía Crucis. Los esposos, don Ángel Rivero y doña Manuela, desde el principio quisieron tener un Vía Crucis aquí, pero esto son unas piezas de mármol muy caras, muy costosas, muy finas, y entonces escogieron a familias pudientes de Puerto Rico y en la esposa del presidente de la República Dominicana, en ese momento el presidente Vázquez, anterior a Trujillo, al golpe de estado del dictador Trujillo, y fueron regalando estas estatuas. Y esta estación, lo peculiar es que fue una de las dos que regaló la esposa del presidente de la República Dominicana, doña Trina Moya de Vázquez. Hemos estado visitando el santuario de la Gruta de Lourdes en Trujillo Alto, Puerto Rico. En primer lugar visitamos la ermita, que fue bendecida el día de la Epifanía de 1925 por el último obispo de todo Puerto Rico, Monseñor Caruana. Luego pasamos a ver la gruta que fue inaugurada en el 1926, la réplica de la gruta en Lourdes de Francia. Y luego pasamos a ver el Vía Crucis, que fue inaugurado en el Día del Sagrado Corazón de 1928. Este es el último gran edificio que tenemos aquí en el santuario y es el templo parroquial. Originalmente estaba en la otra dirección. Y en el 1983 el párroco decidió que iba a ser un templo más digno para la parroquia recién establecida en el 1975. Ese templo no se pudo concluir porque se agotó el dinero. Finalmente, en el 2009 se concluyó el templo como lo vemos ahora. Es un templo de una nave que tiene un arco polilobulado, es decir, con distintos pequeños arcos dentro, también de inspiración morisca, por los elementos decorativos que había en la ermita, hechos por ese primer arquitecto puertorriqueño que hizo la ermita. También las vitrales, fíjense que no son estrellas davídicas, judías, que son estrellas de 6 puntas, son estrellas de 8 puntas, porque son estrellas moriscas, como la que está encima del altar en el presbiterio de la ermita. Así que quisimos hacer un recordatorio de que este templo continúa la obra de la ermita original, lugar de encuentro con Dios. La fe nos viene a través de los apóstoles y por eso la luz entra en el templo a través de los distintos apóstoles. Aquí están 11 apóstoles de los originales y no está San Matías, porque en la tradición católica romana, pues los dos patronos de la ciudad de Roma son Pedro y Pablo, así que hemos incluido a San Pablo, aunque no era de los originales 12 apóstoles.
El área del presbiterio es el área donde los presbíteros ejercen su ministerio, su servicio a la iglesia, en la cabeza o el ábside del templo. Y fíjense que está el altar. Altar quiere decir lugar alto, por eso los altares suelen estar más elevados. Y hay 4 lugares importantes en un templo católico. Primero está el sagrario, que está donde se guarda Jesús sacramentado. Luego está el altar, que el sacerdote al subir, al comenzar la misa, lo besa. Todos los altares están supuestos a tener 5 cruces incrustadas, que son las 5 llagas de Cristo. Así que el altar es el representante de Cristo. Está el cuerpo de Cristo en el sagrario, en la Eucaristía, pero luego está el altar. Luego viene el ambón, lo que antes se llamaba el púlpito, que es donde se proclama la palabra de Dios. Y finalmente está la sede, donde el sacerdote se sienta para presidir la asamblea de fieles. El nombre original de los templos cristianos era iglesia, porque la iglesia, que en griego quiere decir comunidad convocada por Dios para alabarlo, porque la iglesia se reúne en ese lugar, es que entonces el edificio adquirió el nombre de iglesia. Y lo de nave, quiere decir que estamos navegando, ¿verdad?, por los mares a veces azarosos hacia el encuentro con el Señor. Usualmente las iglesias católicas hasta el Vaticano II estaban orientadas de este a oeste, porque el sacerdote que usualmente celebraba la misa así estaba esperando la venida de Cristo por donde se levanta el sol. Así que por eso era la orientación de este a oeste. La entrada principal era en el oeste y todo el pueblo estaba de camino al encuentro al Señor. Cuando ya se ha removido el sagrario del centro de la iglesia y se ha puesto a un lado, pues entonces el sacerdote a subir venera el altar, no el sagrario. Si el sagrario estuviese detrás del altar, entonces tendría que hacer una genuflexión. El templo de la gruta es muy espacioso. Fíjense cómo tiene unos retablos a los lados. Los retablos no son altares. En las iglesias coloniales, ¿verdad?, y hasta el Vaticano II, pues sí, se podían celebrar, no había concelebración, los sacerdotes, si había muchos sacerdotes, muchos frailes en un convento, cada uno tenía que celebrar en un retablo distinto. Pero ya estos son retablos post-Vaticano II, no son para celebrar la misa. Está el retablo del bautismo, porque frente al retablo, en una esquinita, celebramos los bautismos. En las iglesias católicas usualmente el baptisterio está a la entrada a mano derecha, porque uno entra a la iglesia por el bautismo. El retablo del bautismo, que está presidido por la Santísima Trinidad, que es la fuente de toda santidad en la iglesia, y están los santos, siendo el modelo de toda la santidad la misma Virgen María, con una frase de uno de los salmos que se llama el Salmo de la hija de Sión: todas mis fuentes están en ti, Jerusalén, todas mis fuentes están en ti, Virgen María, la fuente de la gracia que salen de Jesucristo, del cuerpo de Cristo. El retablo del bautismo, como el retablo y los altares, fueron hechos en el Perú. Y en Perú, en Lima, hay una arquitecta de retablos que se dedica a diseñar retablos. Los elementos se los suplimos nosotros. La Santísima Trinidad, que es la fuente de toda la santidad en la iglesia, está sacada de una copia de un retablo en la iglesia de San Miguel en Sucre, en la iglesia de los jesuitas en Sucre, Bolivia. La Virgen es el modelo de la iglesia y de toda santidad perfecta. Por eso Santa Teresa de Jesús, una santa, aquí están las carmelitas en el barrio de las Cuevas, Santa Bernardita, la que excavó para que surgiera la fuente milagrosa, y San Antonio, que es el santo más católico del mundo, está en todas las iglesias católicas y también es el santo favorito de los puertorriqueños, o era el santo de los puertorriqueños, San Antonio de Padua. Todos están mirando a la Virgen como modelo de santidad. Y finalmente está el santo puertorriqueño, el beato Carlos Manuel Rodríguez, que murió en el 1962, es un santo contemporáneo, vivía para la noche de la Pascua, por eso está el cirio pascual allí y hay una reliquia. Él nos está mirando a nosotros diciendo: ¿qué ustedes esperan para ser santos? ¿Qué? Abajo, fíjense que están los óleas santas, ahí se guardan todos los óleos que se usan en los sacramentos del bautismo, de la ordenación sacerdotal,
de la unción de los enfermos, se guardan ahí, y de la confirmación. Así que diríamos el sagrario de los óleos. Las columnas se llaman salomónicas. Fíjense que parece que están enrolladas y tienen unos signos de las uvas, ¿verdad? Son ramilletes de uvas. ¿Por qué se llaman salomónicas? Porque en la Edad Media se creía que las columnas del templo de Salomón en Jerusalén eran de ese estilo. Así que este es estilo barroco peruano del siglo XVII. Tenemos en la esquinita también a San Juan Pablo II, ¿verdad? Una de las fotos, de las primeras fotos cuando él lo inauguraron como papa, y tiene las tres vírgenes. Está la Guadalupe en el medio, está la Czestochowa y está la Virgen de Fátima, porque lo trataron de matar el día de Fátima y la Virgen lo protegió. Y luego la Divina Misericordia, que él promovió mucho en la iglesia, y en víspera de esa fiesta Dios quiso llevárselo al cielo. Luego está el retablo de la Eucaristía, que es el retablo que conmemora y recuerda la Eucaristía con esos 4 ovalinos, la Eucaristía prometida en el maná que es bajo del cielo, luego la Eucaristía prefigurada. El ángel le dice al profeta Elías: come y bebe, que el camino es superior a tu fuerza. La institución de la Eucaristía de un pintor español valenciano del siglo XVI, y luego la glorificación de la Eucaristía de un pintor quiteño del siglo XVII. El retablo de la Eucaristía está presidido pues por el Sagrado Corazón y el mismo sagrario. Por eso hay como una especie de sombrilla litúrgica encima, diciendo aquí debajo hay alguien muy importante. Están 4 ovalinos pintados también en Perú. Estos 2 de abajo son imitación copias de un pintor flamenco que se llama Dirk Bouts, del siglo XV. El maná que bajaba del cielo, y los judíos lo recogían, y Jesús dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Luego está el ángel anunciándole al profeta Elías: come y bebe, porque el camino hasta el monte Sinaí es largo y tú necesitas fuerzas. Y luego está Juan de Juanes, la institución de la Eucaristía, quizás la pintura más icónica de Jesucristo instituyendo la Eucaristía, siglo XVI, y del siglo XVII, de un pintor, el mejor pintor quiteño, creo que de apellido Santiago, la glorificación de la Eucaristía. La Virgen le ha entregado su cuerpo y su sangre a Jesucristo, y Él se lo ofrece, ya se lo presenta en la custodia, a la Santísima Trinidad. Y ahí vemos al Padre, al Espíritu Santo como persona, y luego al Hijo. La glorificación de la Santísima Trinidad, y gustad y ved qué bueno es el Señor. Arriba está el JHS, que significa Jesús de los hombres el Salvador. Junto al retablo de la Eucaristía está Jesucristo sacerdote. Es una copia muy buena por un pintor peruano de la obra maestra de José de Rivera, un pintor español que se desempeñó en Italia en el siglo XVI, en la Santísima Trinidad. Y está el Padre Eterno, que recibe el sacrificio de su Hijo en favor de los pecadores. La pintura de Cristo se llama la Santísima Trinidad, y el autor es el gran pintor barroco José de Rivera, que aunque era valenciano, ejerció su ministerio de pintor en el sur de Italia en el siglo XVI, finales del siglo XVI. Y es una representación extremadamente preciosa del sacerdocio de Cristo, por eso lo hemos puesto. Retablo del bautismo, retablo de la Eucaristía, y al lado del retablo de la Eucaristía, el misterio que sustenta y hace posible la Eucaristía, que es el sacerdocio de Cristo. Así que está el Verbo eterno, a quien el Padre ama, por eso el Espíritu Santo está entre el Padre y el Hijo, es el amor mutuo que se tienen. Pues el Hijo en todo ha aceptado y ha obedecido al Padre, agradeciéndole lo que Él le ha dado, que todo lo mío es tuyo, le dice Jesucristo al Padre en el capítulo 17, en la última cena de San Juan. Así que Jesucristo, el Padre, nos ha entregado a su Hijo amado. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo toda mi complacencia, y miren cómo nosotros se lo hemos devuelto, hecho triturado, desfigurado, torturado. Los ángeles, fíjense, las caritas de los ángeles no quieren mirar, como si tuviesen espanto de ver a Cristo que ha sido triturado
Y fíjense que los brazos de Cristo están como en forma de cruz. Así que esto es lo que se llama en la Edad Media la misericordia del Padre o la pietà. Nosotros nos hemos acostumbrado a ver a la Virgen con Jesucristo, ¿verdad? Bajado de la cruz. Pero aquí está la compasión del Padre. Y fíjense que la mano del Padre señala al Hijo. Dije, miren, les he entregado a mi amor y miren cómo ustedes me lo han devuelto. Aún así yo los voy a perdonar. Así que es una pintura impresionante. Yo diría que si usted quiere rezar la coronilla de la Divina Misericordia, récela delante de esta imagen. Porque Padre, ¿verdad? Por su pasión y muerte, ten piedad de nosotros. Así que ahí está la Trinidad a la cual estamos pidiendo al Padre que en virtud del sacrificio del Hijo nos perdone a nosotros. Y luego tenemos aquí, junto a los confesionarios, el Cristo de la Divina Misericordia. Para representar el sacramento de la confesión, tenemos a la Virgen patrona de la parroquia, que es la Virgen de Lourdes. En la parte de atrás tenemos a la patrona de Puerto Rico, que es la Virgen de la Providencia. Y en los dos vitrales que están al frente, en el altar, de un lado está San José, patrono de la iglesia, y del otro lado está la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de las Américas y Filipinas. La pintura absidial es una de las obras más originales que hay aquí en el templo. Yo la diseñé, una religiosa, hija de la caridad, Sor Cecilia Negrón, la plasmó en la computadora. Y luego una argentina, pues imprimió eso en un lienzo. Es una pintura grande, fíjense que cubre casi todo el espacio del presbiterio y representa el quinto artículo del credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles tiene 12 artículos, cada uno de ellos relacionado con uno de los apóstoles. Y este artículo del credo es el quinto artículo y está relacionado con Santo Tomás, que es el que no creía que Cristo había resucitado hasta que lo tocase. Y fíjense que yo lo puse en latín y dice: Descendit ad inferos tertia dia resurrexit a mortuis. Y lo puse así porque fíjense que no dice descendit ad infernus, que es el infierno. Ese artículo que nosotros lo decimos, lo repetimos y no lo entendemos. Dice ahí, descendió al lugar inferior. Eso es lo que dice ahí. Descendió al lugar inferior y de entre los muertos al tercer día resucitó. Y eso es lo que representa. Esto es lo que se llama también el descenso de Cristo al lugar de los muertos. ¿Qué pasa cuando una persona se muere? Se separa su alma. ¿Qué le pasó a todos los que se habían muerto antes de Cristo? Que habían ido a un lugar que tiene un nombre en hebreo y eso se llama el Sheol, el reino de la muerte. En griego se traduce a veces como abismo o, muy equivocadamente, como Hades en el libro del Apocalipsis. Lugar de los muertos. Así que todas las personas que se habían muerto antes de Cristo no habían podido entrar al cielo, no habían podido entrar a la comunión con Dios. Porque cuando Adán y Eva pecan, Dios pone 2 querubines con espadas de fuego en la entrada del cielo, que es la justicia divina. Así que en justicia no podían entrar al cielo. Todos los que se habían muerto, Adán, Abraham, Moisés, Elías, todos los santos del Antiguo Testamento, algunos judíos, Noé no era judío, Job tampoco, se habían muerto. ¿Dónde habían ido a parar? Al lugar de los muertos. Y lo impresionante del lugar de los muertos eran las puertas de entrada. Los salmos, por ejemplo, el Salmo 88, cuando se cerraban esas puertas nadie las podía abrir porque nadie había podido resucitar. Así que los muertos estaban condenados, por así decir, en lo que los santos medievales llamaron el limbo de los santos padres. Esa cueva que ustedes ven allí, ahí estaban todos los que habían muerto antes de Cristo. No podían entrar al cielo. Cuando Cristo muere, es decir, Él va a salvar a las almas desencarnadas. San Gregorio Nacianceno dice, lo que Cristo no asumió, no lo salvó. Pues si Él quería salvar a las almas desencarnadas, tenía que ser un alma desencarnada. Así que el alma de Cristo se desprende de su cuerpo y va al lugar de los muertos. Fíjense, ahí está el alma de Cristo, que está central, ¿verdad? Acompañada de la Santísima Trinidad. Esa almendra de luz de 3 tonos de azul, esa es la Santísima Trinidad. Así que la Santísima Trinidad, unida al alma de Cristo, va a entrar al lugar de los muertos.
Y fíjense que no abre las puertas, las destruye. Por eso las puertas están a los pies de Cristo en forma de cruz. Y las aldabas y los cerrojos están tirados. Y el demonio está maniatado y lanzado al abismo, que es ese mar bravo que hay en el fondo de la pintura abajo, ¿verdad? Es símbolo de la muerte. En la poesía judía, el mar bravo era símbolo de la muerte. El diluvio, el mar rojo que se traga al ejército del faraón, el mar que se tragó al profeta Jonás, y el mar bravo sobre el cual Jesucristo, como estamos aquí en la pintura, camina sobre el mar, es dominio sobre la muerte. ¿Y qué va a hacer Jesucristo? Pues va a recoger a los santos del Antiguo Testamento. Fíjense que Él está haciendo así, y tiene a Adán en este lado y a Eva en el otro lado. Fíjense que los está sacando de las tumbas. Adán todavía está enredado en su mortaja. Y fíjense que no les está dando la mano, los está agarrando por la muñeca. Cuando uno quiere saber si alguien está vivo, le toca ver si tiene pulso, ¿no? Así que Jesús está agarrando, sacando a Adán y a Eva de sus tumbas, pero miren lo que está haciendo, lo está metiendo dentro de esa almendra de luz azul que es la divinidad. La resurrección no es que uno salga caminando de la tumba, es que su cuerpo es divinizado. Esa es la resurrección. Cuando Jesucristo nos participe en la resurrección universal, la divinidad nuestro cuerpo se vuelva santo, espiritual, puro y eterno, como es Dios eterno. Así que esa es la resurrección. Vimos que Jesucristo, fíjense que tiene en su fajín, tiene dos llaves, una que dice alfa y otra que dice omega, porque esas son las llaves que Él le entregó a Pedro. Te entrego las llaves del cielo para que abras y del infierno para que abras a los que se van a condenar. Y ahí están todos los santos, ¿verdad? Detrás, todos los santos que tienen esos banderines sobre la cabeza son los profetas y cada uno está profetizando algo de Cristo. Detrás de Adán está Juan Bautista, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es Jesucristo. Jeremías dice, y les daré pastores según mi corazón. Está uno que dice, y tú Belén, el profeta Miqueas. Está Jonás, desde el seno del abismo, cuando estaba en la barriga de la ballena, te llamé y tú me escuchaste. Y luego están Ezequiel e Isaías, que dicen, Ezequiel dice, y de su costado manaba agua, el nuevo templo que va a santificar la humanidad. Y Isaías, por sus llagas hemos sido curados. Así que esos son los santos del Antiguo Testamento que están en secuencia. También está Abraham, está Melquisedec, está Jacob, está José, Moisés, Miriam y los profetas. Incluso en una esquinita está la madre de los 7 mártires macabeos que por no comer cerdo fueron sacrificados. Y están los abuelos de Jesucristo y demás, y mucha gente en esa oquedad de esa cueva que es el Sheol. Hay una figurita en una esquina y en el otro lado también otra figurita que tienen un velo en la cara porque no sabemos los nombres de todos los santos ni conocemos los rostros de todos los que se van a salvar. En este otro lado de la pintura están los santos que murieron después de Cristo, presidido, fíjense que hay un paraíso en la parte de arriba donde están los elementos del paraíso judío, que era el trigal, las uvas y el aceite, el olivo. Pero para nosotros los antillanos y americanos eso no es un paraíso, así que yo le añadí, ¿verdad? Pues piña, plátano, bananos, le puse un flamboyán, que es el árbol rojo, ¿no? Le puse naranjas, le puse mangoes, le puse ceibas, le puse caoba, así que ya entonces es un paraíso que nos suena más paraíso a nosotros. Y en la primera fila están los santos, está Pedro, Pablo, Juan, Santiago, luego está la Magdalena, luego está San Esteban, el primer diácono, y luego está San Lucas, que está en la esquinita de abajo, vestido de rojo, y él está escribiendo. Ahí puse yo la firma, porque San Lucas era el evangelista, el médico y el pintor, así que ahí está el pintor de la pintura. Detrás están los santos mártires, así que San Ignacio de Antioquía, San Antonio, Santa Inés, Santa Cecilia, y luego distintos santos medievales, San Bernardo, San Francisco, Santo Tomás de Aquino, Santo Domingo de Guzmán, San Fernando, San Antonio de Padua, y los santos ya. La parte de abajo, en la esquinita, presidiéndolos todos los santos de América, está San Juan Diego, con la tilma, y luego está
el beato Carlos de Spínola, un jesuita italiano que pasó por Puerto Rico y fue martirizado en el Japón, Roque González de Paraguay, luego está San Martín de Porres, luego está San Francisco Solano, que evangelizó Bolivia y Argentina, está Santa Rosa de Lima, está Claret, que fue arzobispo de San Antonio María Claret, arzobispo de Cuba, luego está una santa de Quito, del Ecuador, está también San Pedro Claver de Colombia, y está la primera santa americana, Santa Elizabeth Ann Seton, está el santo puertorriqueño, está San Juan Pablo II de los pastorcitos de Fátima, y hay mártires, incluso está un mártir mexicano de la guerra cristera, que se llama Joselito Sánchez, está allí también junto a San Juan Bosco y a los mártires y a los santos de las misiones. Hay santos coreanos, vietnamitas, africana, está Santa Josefina Vaquita, está Santa Faustina. Así que esos son los santos que vienen después de Cristo. Bonito, ¿no? Hermoso. La pintura absidial, Cristo desciende al lugar de los muertos para salvar a todas las almas desencarnadas y abrirnos el acceso al paraíso. Fíjense que finalmente, ustedes ven que hay como las puertas del infierno, del lugar inferior, se rompen para hacer un puente para que puedan pasar los santos que estaban en la cueva al paraíso. Pero fíjense, acá hay una escalera, y la escalera es la cruz. ¿Cómo subimos al cielo? Y detrás del altar, fíjense que está la vista de la belleza de la gruta, que es su vegetación. Es del paraíso natural, pero si subimos por la cruz podemos llegar al paraíso eterno, que es el cielo. Hemos visitado el Vía Crucis, que está en el montículo al lado del templo. Por eso, dentro del templo no tenemos el Vía Crucis. El Vía Crucis fue una piedad medieval que se desarrolló sobre todo en el Renacimiento, y a finales del siglo XVIII, un fraile capuchino de Roma, por eso el Vía Crucis del Viernes Santo en Roma, al cual suele asistir el Papa, pues fue el que fijó las 14 estaciones del Vía Crucis, que no son todas bíblicas, como vimos en el caso de la Verónica o el encuentro de Cristo con la Virgen. Pues los salesianos, sobre todo ya en la época moderna, han apoyado esta devoción que se llama el Vía Lucis, el camino de la luz. Para que no se quede todo en la sepultura de Cristo, pues tenemos el camino de la luz. Todavía no se han fijado las estaciones, y por eso pues estas primeras 3 estaciones quizás no sean parte del futuro Vía Lucis, pero ya las puse aquí. Son las 14 manifestaciones de Cristo ya en proceso de ser glorificado. La primera, Cristo desciende al lugar de los muertos, de Bartolomé Bermejo, un pintor español de finales del siglo XV. Luego, el único testigo que tenemos de la resurrección es el sudario de Turín. Así que ahí tenemos la huella del sudario de Turín y Cristo despertando, porque es la resurrección de Cristo, de esa mortaja, lo que hace que se quede esa huella inexplicable, porque no es pintada, no es lo más cercano, dicen es como si fuese una computadora, ¿verdad?, que hace un scanner, pero no, el escáner no es la resurrección de Cristo lo que imprime esa huella en el sudario de Turín. Luego tenemos a Jesucristo, se le aparece a su madre, a la Virgen María, que estuvo con él acompañándola en la cruz, que la va a dejar sufriendo hasta 4 días después. Así que la tradición católica siempre tiene esa imagen, y vemos a Cristo con los santos, Adán y Eva, presentándole, David, mira, estos son tus ancestros, María. Luego se le aparece a las mujeres que van a la tumba para terminar de hacer esos actos de piedad, que era ungir el cadáver. Como tenían tanta prisa por enterrarlo, no le habían podido hacer esa obra de piedad. Después está la aparición a María Magdalena, que le dice, ¿dónde han puesto a mi Señor? Y ella dice, María, Rabuní, no me toques. Ella va y se lo anuncia a los apóstoles, y Pedro y Juan corren. Juan era más joven y menos gordito, y por eso llegó primero a la tumba, y se asoman y ven el sudario de Turín allí recogido, y ven, Juan acepta que Pedro vaya entre primero, luego él va y dice, vio y creyó. Después tenemos la aparición a los 12 apóstoles, se les aparece paz. Yo los hubiera regañado, pero como yo no soy Jesucristo, Jesucristo no los regaña. Les dice paz. Ustedes han sido pecadores, yo los he perdonado, ahora administren el sacramento del perdón a los demás.
paz y les infunde el Espíritu Santo. Después está la escena de los discípulos de Maús, que es contemporánea, está pasando. Él se está reuniendo con los discípulos de Maús y está a la misma vez apareciéndose a los apóstoles, porque cuando ellos corren y regresan a Jerusalén, los apóstoles dicen, se nos apareció a nosotros, y ellos dicen, y a nosotros también. Así que Jesucristo estaba en distintos lugares al mismo tiempo. Por eso está en todos los sagrarios y en todas las hostias, porque por su resurrección ya Él ha roto todas las limitaciones del tiempo y del espacio. Así que están los discípulos de Maús. ¿Quién no estaba con los apóstoles? Por no ir a misa los domingos, por no estar partiendo el pan, por no estar en la iglesia el domingo. ¿Quién se perdió a Cristo resucitado? Tomás. Así que la próxima escena, la próxima estación es Jesús a la semana se le aparece a todos los apóstoles y Tomás estaba con ellos y le dice, ahora mete el dedo, ya metiste la pata, ahora mete el dedo en mis huellas para que creas que yo he resucitado. Dichosos los que sin creer han resucitado. Y luego vienen las últimas instrucciones, la pesca milagrosa, donde Jesús, que le había llamado a los primeros 4 hermanitos en la pesca milagrosa allá en Cafarnaúm, pues ahora los vuelve a llamar, ¿verdad? Con la pesca milagrosa. Luego viene la encomienda a Pedro, de Pedro, tú me amas, apacienta mis ovejas. Así que lo hace como confirma en ser cabeza, confirma a tus hermanos en la fe. Luego viene la ascensión del Señor al cielo, y yo escogí una pintura donde Jesús sube al cielo y lo están esperando los santos del Antiguo Testamento, que por fin pudieron entrar al cielo con su resurrección. Y finalmente Pentecostés. Ya lo que Jesús quería, le había pedido al Padre en la última cena es, Padre, que ellos conozcan el amor que tú me tenías antes de la creación del mundo. Y ese amor es el Espíritu Santo. Así que se derrama el Espíritu Santo y comienza la iglesia, porque el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Y el miedo que tenían los apóstoles, esa es la conversión final de los apóstoles. Porque hasta ese momento ellos eran admiradores de Cristo, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, pero no estaban dispuestos a entregar su vida por Cristo. A partir de ese momento se le quitan todos los miedos y el Espíritu Santo los hace unos Popeyes del Espíritu, ¿no? Tananana, tarán, y ya tienen la fuerza para ir a predicar a Jesucristo a todas las naciones. Concluimos nuestra visita al interior del templo de este santuario de la Gruta de Lourdes en Trujillo Alto, Puerto Rico, con esta pintura original de este servidor, plasmada por esa religiosa hija de la caridad, Cristo Esposo, así que representa el sacramento del matrimonio. Y vemos a Cristo, que es Dios, por eso tiene las 3 potencias que le salen de la cabeza, que es Rey, por eso está coronado de espinas, que es Pastor y por eso tiene un báculo en forma de cruz florida, y de su costado nace la iglesia, y él está cogiendo un anillo y se lo está poniendo en el dedo a la iglesia. Esa no es la Virgen, esa imagen que fíjense que no es una imagen real, por eso tiene una aureola amarilla alrededor. Esa es la iglesia. La iglesia, que es la mujer coronada de 12 estrellas que sale en el libro del Apocalipsis. Ha sido bañada en la sangre de Cristo, por eso su vestido colorado, pero ha sido revestida de la gloria y de la gracia, por eso el dorado. Y Jesucristo le ha encomendado, le pone el anillo, se desposa con la iglesia, y en la otra mano la iglesia tiene un pergamino que ella está encomendada a predicar el Evangelio. En el fondo de la pintura, fíjense que hay una pareja, la pareja original, Adán y Eva, que están en el tope de una montaña seca. Ahí está el árbol del pecado y Adán y Eva. En el medio, fíjense que más abajito hay una ovejita, y esa ovejita es el alma que escucha la voz del buen pastor y va camino del pecado, de allá de Adán y Eva, pero da la vuelta y ahora va a escuchar, porque mis ovejas escuchan mi voz. Finalmente, fíjense, hay 3 elementos. Primero viene de arriba, Apocalipsis 21, viene una ciudad que viene de arriba, del cielo. Y es una cita del Apocalipsis. Y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo junto a Dios, engalanada como una novia para su esposo. Apocalipsis 21. Y es un símbolo de la Iglesia Católica. Viene del cielo, por eso es santa. No la fundó ningún hombre, la fundó Dios mismo. Es una, porque una es la esposa de Cristo. Fíjense que tiene 12 puertas y cada una de las puertas tiene el nombre de un apóstol, porque es apostólica.
Y es católica, por eso hay 3 puertas al norte, 3 puertas al este, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. Así que es para que todos los pueblos de todos los rincones del mundo puedan entrar en ella. No tiene templo porque el Cordero es el templo. Y es la luz, tampoco tiene ninguna lumbrera porque Dios mismo la alumbra. Y el trono del Cordero, fíjense que está la mano del Padre, el Cordero que es el Hijo sacrificado, un Cordero muerto pero de pie vivo, ese es Jesucristo resucitado, y del trono del Cordero sale una lengua de fuego que va a parar sobre la iglesia, que es el Espíritu Santo. Hay una serie de banderines que son profecías, declaraciones de amor de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Me desposaré contigo en misericordia para siempre, ¿verdad? Así que son frases sacadas del Cantar de los Cantares y de las profecías que hablan del amor esponsal de Dios por su pueblo y de Cristo por su iglesia. Finalmente, fíjense abajo, en la parte de abajo, están las flores. En la iconografía antigua y medieval en Roma, sobre todo de las pinturas absidiales y de los mosaicos, están las referencias a las flores. ¿Por qué? Porque San Agustín dice, en la iglesia hay distintos tipos de flores. Las violetas son las viudas, los lirios son las vírgenes, los rojos son los mártires. Así que son todas las distintas formas de espiritualidad y de santidad que florecen en la iglesia en contraste con el monte seco del pecado. Cristo, esposo de la iglesia. Hermosa pintura. Hermanos, espero que les haya gustado su visita virtual al santuario de la Gruta de Lourdes en Trujillo Alto, en Puerto Rico. Es un templo jubilar. Eso quiere decir que si uno visita este lugar, va a misa, si se ha confesado 8 días antes u 8 días después, si reza por las intenciones del Papa, un credo, un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria, y sobre todo lo más importante y lo más difícil para ganar la indulgencia plenaria, luego de visitar el templo y celebrar la misa aquí, comulgar también, es desear en serio ser santo. Que la indulgencia plenaria del año jubilar no es magia, es un compromiso que nosotros hacemos y que el Papa, por así decir, recompensa con esta indulgencia, quitándonos todo lo que por el daño que nos hemos hecho a nuestros pecados tenemos que reparar en el purgatorio. Lo más importante no es la visita al templo, es el deseo práctico de ser santo. El peregrinaje acaba en el cielo y es cuando lleguemos a ser santos nosotros. Así que eso es lo más importante del año santo. Si tú en este año santo, aunque visites todos los templos jubilares y entres por todas las puertas santas de Roma, que son las únicas puertas santas que hay, dicho sea de paso, no hay que entrar por ninguna puerta santa en los otros santuarios que han sido designados en las distintas diócesis. La puerta santa es Cristo. Y no hay que ir a Roma para ganar la indulgencia, se puede hacer en templos designados por los distintos obispos. Pero lo más importante es querer ser santo. Así que yo espero que ustedes se animen. El mensaje de la Virgen, que es la toda santa, yo soy la Inmaculada Concepción, así le contestó a la petición de la Bernardita, ¿cómo tú te llamas, señora? Pues yo soy la Inmaculada Concepción, es penitencia, penitencia, penitencia. Enfatiza que tenemos que hacer penitencia para ser santos. Oren por los pobres pecadores. Espero que la visita les haya sido de provecho, que hayan aprendido más de su fe y que un día pasen por aquí a visitarlo en realidad, no solamente en virtualidad. En todo caso, recen por nosotros. Dios los bendiga.